Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre RP fijo versus RP dinámico, porque lo prometido es fucking deuda. Vamos a hablar desde por qué los uso, cuándo los uso, en qué casos los uso y por último un pequeño consejo sobre por qué dejé de utilizar TTP, porque ahora utilizo un RP más dinámico en la mayoría de los casos según el atleta, ¿ok? Así que espero que les vaya a gustar. Si son igual de frikis que yo, dejen un like desde ahora, suban la manito y comenten cualquier cosa, ¿ok? Para que YouTube pueda mostrar este video a más personas y que me escuchen. Así que, sin más dilación, nos vemos dentro del computador. Hola chicos. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre lo que les prometí, RP estático versus RP dinámico. Nos vamos a centrar más que todo en explicarles para qué sirve, cómo se usa y además de eso explicarles los conceptos básicos para que lo entiendan. Quiero dejar en claro que también voy a dejar una pequeña explicación sobre cómo se usa el RP estático dentro del Time to Peak y cómo está estrictamente relacionado con este, ¿ok? Además de eso, quiero que se queden viéndolo. Quiero que lo entiendan porque es una de las facetas principales si quieren volverse un coach de nivel más o menos relativo y regular. Así que espero que les guste, espero que le den like y vamos allá. Empezamos por definir RP estático y RP dinámico en pocas palabras, ¿ok? Pero para esto me gustaría dejar claras dos ideas principales que serán explicadas un poco más a fondo más adelante, ¿ok? Para empezar, el RP estático significa que no habrá un progreso de carga o trabajo, no, al contrario, así que no hay que subestimarlos. El RP dinámico sí marca una subida progresiva a simple vista, lo que puede resultar útil en muchos casos que más adelante los voy a ir explicando, ¿ok? Ahora sí, pasemos a lo realmente importante. Vamos a conceptualizar lo que sería el RP estático y el RP dinámico, ¿ok? Acá tengo un par de gráficos que me van a servir más adelante para explicarles gráficamente cómo se vería un gráfico de RP de intensidad relativa de lo que sería el RP estático y el RP dinámico, ¿ok? Por ahora les voy a centrar en explicarles el concepto y luego se los explico con los gráficos. Hablar de estos dos es sencillo de entender cuando hablamos en general de estos dos RPs en general. Hablamos de que se puede usar tanto en una top set o en bottom sets. En realidad, también se puede usar durante todo un slot, ¿ok? Ya sean los bottom sets, los backup sets, los rectos o incluso las top sets, ¿ok? En palabras cortas, nos referimos a esto en forma de que un RP estático tiene la misma intensidad durante todo un bloque, ¿ok? O unas determinadas semanas. Ok, por ejemplo, acá como en el gráfico tenemos 5 semanas, las 5 semanas se mantienen a un RP 7, ¿ok? Un RP 7 se maneja durante las 4 semanas o 5 que dure tu bloque. Entonces, tenemos el RP dinámico, que variamos la intensidad, va subiendo durante el bloque. Aquí durante 5 semanas, como podemos ver dentro del gráfico, vamos a ir subiendo gradualmente de un RP5 a un RP5.5 en la segunda semana, un RP6 en la semana 3, en la semana 4, tenemos un RP7 hasta llegar al RP8 en la semana 5. ¿Ok? Este es solo un ejemplo, no lo tomen que así se hace estrictamente, es solo un ejemplo que puse para que lo puedan entender, ¿ok? Para que sea más comprensible, para que puedan no tener un poco de dudas, porque a veces quedan con dudas, pero estos también pueden tener diferentes propósitos según los objetivos y hablamos de aferrarnos a una intensidad absoluta. Cuando hablamos de una intensidad absoluta nos referimos a básicamente el porcentaje de RM que nosotros vamos a alcanzar durante un slot, durante un set, ¿ok? Entonces, el RP dinámico durante varias semanas nos hace subir esa intensidad absoluta, lo que sería el contrario del RP estático, ya que el porcentaje de RM relativo se mantendrá en un solo lugar durante todas las semanas que decidamos mantener ese RP estático. Sin embargo, si, como ya lo dije, si usamos el RP dinámico, esta intensidad es creciente a lo largo de las semanas. Con esto dejamos en claro que el RP dinámico es una progresión dentro del estímulo del porcentaje del RM relativo, y es aquí donde viene la pregunta del millón,
¿ok? La pregunta que todos se hacen, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que no hay progreso con el RP estático? Ok, esta es una pregunta que la planteé personalmente porque yo me he hecho esta cuestión varias veces. La respuesta es no, ¿ok? Sí se puede progresar con un RP estático. Normalmente cuando el atleta se hace más fuerte o se siente más cómodo dentro del movimiento con una carga, se suele dar paso a nuevos kilos, pero siempre y cuando tenga la dosis correcta de entrenamiento. Si esta es superada o no es alcanzada, pues el entrenamiento simplemente no dará paso a un nuevo rendimiento. Si bien es cierto, hablar de un RP estático puede sonar de estancamiento, no es del todo cierto, ya que existen demasiados factores que entran en juego. La regla general es un mayor control de la intensidad a todas las exposiciones que tengamos dentro de un RP estático. ¿Ok? Este movimiento, si le damos el adecuado ratio fitness fatigue, pues normalmente vamos a ver un progreso, ya sea en cargas, ya sea en work capacity o ya sea en la velocidad en la que movemos el movimiento en general. Como podemos ver aquí a mi lado derecho o al izquierdo, como sea, tenemos la week 1 de Pedro, uno de mis atletas, en el que está tirando 171 por 5 por 1 arroba 5. Ok, esto es la single. Acá lo estoy utilizando como una single de fatiga. Ok, justo lo del video pasado, que se lo dejo por aquí. Tenemos una week 1 con 175 por 1 arroba 5 y luego tenemos una week 4 con 190 por 1 arroba 5. Ok, esto se logra por medio de adaptarnos, nos genera esa adaptación porque tenemos el ratio correcto de fitness fatigue, lo que nos permite seguir avanzando durante el tiempo, sin importar que el RPE sea estático en un arroba 5 en esa top fitness fatigue, que sería básicamente no la milestone, ¿ok? Ahí no vamos a alcanzar la milestone. Pero se sigue progresando de igual manera. Tenemos en qué casos se puede usar, ¿ok? Planteo varios casos en los que normalmente yo lo llego a utilizar porque sea un poco más interactivo, sea un poco más entendible, para que ustedes lo puedan utilizar en algunos casos para que lo pongan en prueba ya, ¿ok? El RP estático normalmente se utiliza para centrarte un poco más en la técnica en principiantes o nuevas adaptaciones al entrenamiento, ya sea nuevos zapatos, nuevo cinturón o un cambio técnico. Esto nos ayuda a comunicar el propósito del focus en lo máximo que sea la técnica y la baja intensidad, ¿ok? Además, también podemos utilizarlo para un progreso lineal de algunos lifters. Esto puede servir como un marcador de rendimiento lineal, ¿ok? Al saber que con el tiempo de verdad el trabajo acumulado o el work capacity de manera lineal acaba subiendo esa línea de baseline para luego reventarla, como le he explicado en otros videos ya, como el de rolling, que se lo dejaré también por aquí. Además, también se puede evaluar qué tan efectivo es un día secundario. Ok, esta es una de mis maneras favoritas de saber qué tan efectivo se está haciendo el secundario o qué tan efectivo está haciendo el primario. Aunque yo no me guío tanto por eso, sino por un movimiento de build, como lo expliqué en otros videos. Pero se los voy a explicar de esta manera. Ok. Al tener el RP de manera estática, el movimiento de construcción o los movimientos secundarios, en la que te encuentres o como quieras afrontarla, depende de la fase, ya sea del bloque en el que estés, ya sea en una preparación. Se puede pasar al primario dependiendo de dónde te encuentres, como ya lo dije. ¿Ok? De esta manera puedes incluso ser un poco más exacto a la hora de pautar un nivel de fitness fatigue, porque esto nos dará estos datos. Recopilar estos datos nos va a hacer averiguar cada cuánto avanza el levantador y cada cuánto mejora su rendimiento semana a semana según el bloque. ¿Ok? Esto nos permitirá saber cuándo debemos parar, cuándo debemos subir, cuál es la dosis exacta de entrenamiento que necesita dentro de ese secundario o si incluso está funcionando ese secundario y cómo está afectando al día primario. Además, la última cosa que quiero decir es que también la podemos utilizar para evaluar la tolerancia a un bloque nuevo. En este caso, en específico soy partidario de que algunas top set o rectas de manera
de manera que mantener el RP estático durante un mismo bloque 2 o 3 semanas para saber si de verdad la intensidad media es la correcta o para que termine de adaptarse a esta misma. Ok, se lo voy a explicar en un momento. De hecho, este último punto es uno de los que más utilizo. Y tú me preguntarás, Jesús, ¿pero por qué más utilizas este punto? Te lo explico, no te preocupes. Ok, yo normalmente utilizo saltos de carga, un passing demasiado agresivo. Por esto mismo, entre semanas, decido tener una semana de RP dinámico y luego tener 1 o 2 semanas de RP estático, donde podemos hacer un passing más tranquilo, se puede adaptar de nuevo a los movimientos y luego recientemente saltar a lo que sería el RP dinámico de nuevo. Okay, me gusta esto, me gusta porque me funciona con algunos de mis atletas y con la mayoría. Entonces puedes utilizarlo y justo después te voy a mostrar un caso práctico de lo que hablo. Ok, este caso en particular de cómo combino estos dos, el RP estático con el RP dinámico, te lo voy a mostrar más adelante. Ok, ahora, casos donde uso el RP dinámico. Para entenderlo, tenemos que saber el concepto básico, que cuando un RP es dinámico, se va aumentando la intensidad media relativa. Lo contrario a lo que dije con el RP estático. ¿Ok? Casos de uso. Exponer a lifters a una mayor intensidad y recalibrar incluso este sentido de RPE o en la escala de su RPE después de algunos cambios. En este caso, lo considero muy valioso porque es necesario que algunos levantadores se expongan a un pico de forma de manera recurrente, ¿ok? O necesita exponerse a esos picos de alta intensidad de manera recurrente para que su performance sea la mejor posible. Y esto me permite mantenerlos dentro de ese espectro. Llevar a los levantadores a su pico de forma de RPE, particularmente en un picking, es demasiado factible utilizar un RPE dinámico porque nos permite llegar y cuadrar el RPE donde nosotros queremos en la semana que nosotros deseamos. ¿Ok? Alcanzar ese porcentaje de RM más elevado a la semana que queremos y así su mayor rendimiento verse reflejado en tarima. Así que la intensidad se mantiene llevando el momentum a un pico. Algo a tomar en cuenta cuando haces esto de la intensidad, tanto de los es que tenemos que tener la intensidad de los movimientos secundarios, terciarios y etcétera tomada en cuenta, como también de los accesorios a la hora de formar un picking. Puede que tengas que reducir incluso el ruido, como lo decía yo de Flex, en cada picking se reduce el ruido conforme vamos llegando a la competición. ¿Okay? Ajustar la dosis de entrenamiento mediante las semanas de cadena o descarga. Aquí normalmente esto nos permite reingresar el momentum seguido de una descarga y así mantener lo mejor posible durante la preparación. Como lo expliqué en el video pasado, las semanas de encadenamiento, las semanas de descarga sirven justamente para ajustar el momentum. Y es aquí donde las tenemos que ver porque empezamos con un RP 4.5 y luego vamos subiendo hasta el RP que nosotros deseamos y así podemos cuadrar incluso un buen picking. ¿Ok? Justo todo lo que les estoy enseñando se va enlazando. Entonces, todo eso tienen que ponerlo en práctica. Se puede enseñar además la escala del RPE. Esto es un enfoque un poco más psicológico en el que el atleta sepa readaptarse después de un cambio o reinserción del entrenamiento y así pueda reconocer los cambios de su misma escala de RPE, ya sea porque dejó de entrenar, ya sea porque se está readaptando a nuevos estímulos. Esto nos permite hacer eso, además de la motivación del atleta. Al aumentar esta intensidad durante bloques, puede que tu atleta se sienta un poco más motivado al entrenamiento porque ve progreso tangible y práctico durante el entrenamiento. Ahora sí, ok, vamos a hablar del TTP y la relación que tiene con esto. Ok, buscar estrictamente un TTP en todas las preparaciones, si es que lo haces como RTS, obviamente, no es obligatorio, porque también puedes crear un momentum y buildearlo hasta tu pico de forma y así cuadrar mejor las semanas, ya que cuando nosotros tenemos la preparación normalmente la fecha nos la dan 8 semanas o 9 semanas antes y si tu pico de forma es de 5 semanas pues obviamente no va a cuadrar. Entonces es acá donde viene el momentum del RP dinámico a cuadrar estas semanas mediante semanas de all out, intro week,
que pues terminen de llenar ese vacío en la preparación para así cuadrar nuestro pico de forma. Si es que lo sabemos, porque hacer exploratorios cada vez que pues nosotros lo necesitamos para cuadrar no sería una forma factible de hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del concepto del time to peak, hablamos de exposiciones. Esto se da mediante un RP estático. No se puede dar por este RP dinámico, porque si cambias el RP ya no contaría como otra exposición. Entonces se te pierde lo que sería el time to peak. Algunas primeras semanas puedes bajar incluso un punto 5 a la media. Y sí, quizás de alguna manera sirva, a mi parecer, buscar el TTP constante. No es tan real para algunos lifters, porque algunos lifters las exposiciones las pierden por incluso su mismo modo de vida. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, utilizar el performance me parece una manera más clara de hacerlo. Hablar, además, como ya le conté, esto sería lo más tangible para que tu atleta no se pierda durante la búsqueda de constante de un time to peak. No perdemos tanto el tiempo y nos hace cuadrar las semanas mucho mejor. Esto es lo que buscamos siempre, cuidar el momentum, además de crearlo y reventar ese momentum, esa baseline, es la forma más clara en la que tengo de ver el entrenamiento, mi forma de ver el entrenamiento. No digo que el time to peak sea malo, lo usan entrenadores que han sido mi inspiración por años, pero lo mejor sería intentar combinar lo mejor de estas dos fases. A la hora de combinar lo mejor de estas dos fases, tu entrenamiento se va a volver mucho mejor. Créeme. Entonces, con esto doy paso a terminar esta parte de la explicación y les voy a mostrar el caso práctico rapidísimo, rapidísimo, porque yo sé que lo van a entender rapidísimo. Entonces, paramos aquí y nos vemos dentro del caso práctico. Ok, caso práctico de uno de mis atletas. Pedro se llama, uno de los mejores que tengo. Voy a hacerme un poco más pequeño por aquí. Voy a subirme por acá mejor. Ok, tenemos un rolling block 1.1, lo que significa que hemos encadenado el bloque anterior, que también era un rolling. Vamos a mostrar la squat, o la primary squat, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que tenemos un RP dinámico dentro de lo que serían las volume sets, que sería el 3x2 y el 3x3, ¿ok? Y dentro de lo que sería la single en fatiga, como lo expliqué en el video pasado, ya saben, se los dejo por aquí arribita, tenemos un RP estático. No siempre es estático, simplemente lo he utilizado para manejar las adaptaciones de una mejor manera. Porque se estaba adaptando un nuevo material, como sería el nuevo rack de su gimnasio. Ahora, en el secondary squat, quiero que se den cuenta de que tenemos un RPE estático. El RPE se va a mantener estático durante todo el bloque en el secundario. Okay, el bloque son 5 semanas y se mantuvo estático, okay, con saltos simplemente muy cortos. ¿Por qué? Porque este era para centrarnos en un mayor control técnico de lo que sería su dip en squat. Okay, yo quería la máxima profundidad, que su squat sea lo más pulcra posible, entonces yo le puse acá, quiero la mayor dip, señor, ok, porque esa era la indicación, el control técnico. Entonces pasamos de un 3x3, donde hicimos 145, 145, 145, 150, 155, 155. Se estaba autorregulando, ¿ok? Yo solo le ponía los caps. 150, 150, 150, 150, 150, 150. Y terminamos el bloque de esta manera. Y la verdad, fue un bloque bastante alentador. Uno de los mejores bloques. Ahora, como les dije, acá tenemos un solo slot con un bloque, con un RP dinámico y un RP estático. Como tenemos acá, es un RP dinámico del 3x3 y el 3x2. La verdad es un volumen bastante alto, un volumen que tolera de manera espectacular. Como pueden ver, vamos subiendo de RP5, 5. Como pueden ver, de 4.5 a 5, de 5 a 5.5, 6, 5.5, 6.5, y va subiendo de esta manera hasta que llegamos a fin de bloque en un RP 6.5.
que es un rolling block en el que me gusta mantener el trabajo de volumen bastante bajo, aunque este es un atleta bastante sensible a lo que sería la intensidad. Entonces, por eso lo mantengo bastante bajo. Además, la top 7 en fatiga, la 5 de fatiga, que es lo más importante dentro de lo que les quiero explicar. Uno, porque iba a estar relacionado con el video anterior, ya que el video anterior era sobre las singles en fatiga. Bueno, acá se los voy a explicar de una manera en donde puedan aprenderla de una manera más práctica. Es otro caso donde los utilizo, pero esta manera con el RP estático y dinámico combinado. ¿Okay? Porque algunas semanas lo mantengo estático para que se pueda adaptar a las nuevas, al nuevo rack, a las nuevas sensaciones, a las nuevas adaptaciones, para que aprenda su escala de RP, y luego conforme avanza el tiempo vamos ingresando el RP estático, el RP dinámico, disculpenme. Como pueden ver, empezamos con 5, 175 a 180 de rango, lo hizo RA5 y luego pasamos la segunda semana lo mismo RP estático o 185, lo mismo RP estático 190, es una locura, de 193 hasta la semana 4 que nos mantenemos con un RP estático, y luego cambiamos a las últimas 2 semanas de 100, donde overshootea, la verdad overshootea, porque le pongo su última semana un RP5 y él hace un RP 5.5 porque le quiso meter 193 y yo lo probé, la verdad, no eran demasiados kilos y quería darle ese toque de emoción porque la siguiente semana era una semana de introducción, entre comillas, al siguiente bloque, donde teníamos el RP ya dinámico. ¿Ok? Entonces ese pensamiento me hizo decirle que overshooté un poquito, un medio punto. Tampoco es que sea una exageración, medio punto. Entonces por eso lo dejé. Además de esto, la última semana ya metimos el RP dinámico para el siguiente bloque, para encadenarlo, para enlazar esos dos bloques, y metimos un cap de 195/6 que salieron volando. Entonces, quiero que de este caso práctico saquen lo mejor posible, lo que más les sirva. Quiero que sepan que todas las herramientas están creadas para buildear momentum, y si utilizan el TTP, pues cuídenlo bastante, búsquenlo, ¿ok? Todas las herramientas sirven, todas las metodologías sirven según cómo las uses como mejor en tu atleta, ¿ok? Un buen entrenador es el que hace mejorar a sus atletas, sin importar cuánto les cueste. Un buen entrenador, qué metodología utilice, el buen entrenador siempre va a buscar hacer mejorar a sus atletas. Ese para mí es el mejor entrenador. ¿Ok? Entonces, sin más dilación, sin hacerlo más largo el video, porque ya creo que se va para los 20 minutos, quiero que le dejen un like. Esta semana estaré en el regional norte, entonces llevando a mis atletas. Espero que todo salga bien. He hecho todo para que todo salga bien, de hecho. Entonces, mucha paz, mucha head y fuerza. Boom.